Hola a todos. El dossier de hoy trata sobre un artículo que nos acaba de compartir Met-3L Syndrome Association, la Asociación de Francia. Voy a compartirlo aquí, o voy a intentar compartirlo. Este artículo se encuentra en esta página o revista científica online, en HGC Advances. Es de Open Access, como podéis ver, acceso abierto, todo el mundo puede acceder sin pagar, porque ya hay otros artículos que son importantes para nosotros, a los que no podemos acceder, porque hay que pagar muchísimo dinero. También nos lo podemos descargar aquí en PDF. El título en español sería Variantes de cambio de sentido patogénicas en el MET13L afectan a la estabilidad de la proteína y su interacción, subyaciendo a diferentes resultados clínicos. Este es un artículo muy científico, con muchísimos datos médicos y científicos, difícil de comprender, difícil de traducir de una manera que todos comprendan por la información que contiene. Pero bueno, antes de entrar en la traducción, como siempre, vamos a ver qué derechos tiene. Este artículo tiene una licencia Creative Commons CC BY-NC ND, que significa que podemos utilizarlo de manera no comercial, tal cual está publicado, sin adaptar o alterar, y además que tenemos que atribuir el trabajo, a quien ha sido el autor del trabajo. Ahora vamos a atribuir. Como, bueno, como siempre, vamos a ver información sobre el artículo. Este artículo es muy reciente. Aquí viene historia de publicación. Fue recibido el 20 de marzo de 2025, aceptado el 6 de junio de 2025 y publicado online el 10 de junio de 2025. Así que, como podéis ver, es muy reciente. En cuanto lo hemos recibido, me puse a intentar traducir y comprender qué es lo que decía el artículo. Aquí en el DOI, este es la matrícula del artículo. Ya sabéis, si pincháis sobre esto, os llevará directamente al lugar del artículo, que es la matrícula, vamos a decir. También está disponible en Science Direct. O sea, el artículo lo podemos encontrar tanto en HGG Advances como en Science Direct. Cuando cuelgue en vídeo en YouTube pondré el link para la revista HGG Advances para aquellos que lo queráis descargar. Vamos a ver. Bueno, si damos aquí a download, a descargar la revista entera, aquí en azul nos descargaríamos toda la revista completa. Y si damos aquí a descargar PDF, solamente nos descargaríamos este artículo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y ahora vamos a ponernos con el artículo. Como siempre, antes de nada, quiero decir que este dossier pretende simplemente ser una traducción de la información del artículo para hacerla comprensible para las familias NFCL, para que adquieran más información sobre el síndrome. No pretende ser ningún consejo médico, diagnóstico médico, ni sustituir a ninguna opinión médica en absoluto. Yo no soy médico, científico, tampoco. Solo soy una filóloga que intenta ayudar a las familias, simplemente. Vamos a ver, cuando nos bajamos el artículo, nos quedaría así. Antes de comenzar con la traducción, querría decir que tal y como viene aquí en el artículo, en la página, aquí, en esta misma página, en la página 1, un poquito abajo, a ver si logro bajar. Bueno, este artículo todavía no es una versión definitiva. ¿Veis que lo pone aquí? Que puede haber algunos cambios tanto en la edición o en la información antes de ser publicado de manera ya eh, final, en su forma final. Por lo cual dice que podría haber algún error en el contenido y que, vamos, que nos hacen, la revista científica nos hace responsable
de estos posibles errores antes de que sea publicado en su forma final. ¿Vale? Sin embargo, lo que pone es que dan esta versión para ir dándole visibilidad a la información del artículo, porque, claro, ellos consideran que es importante compartirlo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. El artículo tiene 23 páginas. Información, bibliografía, imágenes también que explican lo que están narrando los autores del artículo. Ay, perdón, que se me ha olvidado. Vamos a dar crédito a los autores. A ver, creo que venía por aquí. ¿Cómo nombrarlos? Sí, que no se nos olvide citarlos, que si no, no les damos suficiente crédito. Por favor, citar este artículo como Small T, Renoir F, Biot M, Com R, Menke LA, Nassar Sheikh Rashid, Rashid A, Tuyer C, Monté D, Petit F, Berger A, Gumit J. Esos son los autores. Como veréis, siempre hay muchísimos autores que trabajan juntos para poder obtener la información y escribir los artículos relacionados con el MED13L. El título, MED13L Pathogenic Missense Variants, Impaired Protein Stability and Interaction, Underlying Diverse Clinical Outcomes. Ahora, ¿en qué revista aparece? Human Genetics and Genomics Advances 2025. Y aquí la matrícula, lo que llamamos matrícula de hoy, donde nos lleva directamente a la descarga del artículo. Y el título sería, como os he dicho antes en español, variantes de cambio de sentido patogénicas en el MED13L afectan a la estabilidad de la proteína y su interacción, subyaciendo a diferentes resultados clínicos. Bueno, podría parecernos un galimatías. Voy a intentar explicar lo que yo he podido comprender, dentro de que no soy una científica ni un médico tampoco. A ver, aquí están todas las personas que han participado. Abstract. El abstract es el resumen. Aquí viene principalmente toda la información que aparece en el artículo. Voy a traducir este abstract, resumen, y luego voy a intentar dar algunos datos más del resto de información que aparece en las siguientes páginas. Bueno, antes de empezar con la traducción del abstract, voy a decir que es heterocigoto. Creo que lo he explicado también en en otro dossier. Lo he buscado en internet y en la página NCBI, ahí viene explicado. Heterocigoto se refiere a una situación en la que un individuo tiene dos copias diferentes de un gen y una de esas copias contiene una variante genética o mutación que se considera perjudicial o patogénica, mientras que la otra copia es la versión normal o salvaje, se llama así también, del gen. Bueno, habiendo explicado que es heterocigoto, las variantes heterocigotas patogénicas del MED13L están asociadas con discapacidad intelectual, retraso del desarrollo y rasgos faciales distintivos, mientras que las missense variants, las variantes de sin sentido, mientras que las variantes sin sentido nonsense y frameshift variants, las de cambio en el marco de lectura, típicamente producen haploinsuficiencia. Y vuelvo a decir lo que es haploinsuficiencia, que ya lo he contado en otro dossier. Según la página NIH, Instituto Nacional del Cáncer, la haploinsuficiencia es una situación que se presenta cuando una copia de un gen se inactiva o se elimina y la copia funcional que queda del gen no es suficiente para producir la cantidad de producto génico necesaria para conservar el funcionamiento normal. Bueno, voy a volver a traducir esta frase, ¿vale? Las variantes heterocigotas patogénicas del MED13L están asociadas con discapacidad intelectual, retraso del desarrollo y rasgos faciales distintivos, mientras que las variantes sin sentido y las del cambio en el marco de lectura típicamente producen haploinsuficiencia.
resultando en una presentación clínica claramente definida. Las variantes de cambio de sentido, missense, se asocian con un rango más amplio de fenotipos, incluyendo epilepsia y retraso motor severo. En este estudio investigamos 5 variantes patogénicas del MED13L, que son estas que aparecen aquí, las de PPRO, PCIS, PGLI y PTHR, asociadas con diversas severidades clínicas. Identificamos reducciones significantes en la estabilidad de las proteínas en esas variantes, exhibiendo algunas de ellas una localización citoplasmática anómala, sugiriendo disrupciones en la integridad estructural y en la función. En particular, las variantes del exón 15, que son las de PPRO, se asocian con fenotipos severos, incluyendo epilepsia y discapacidad motora severa, mientras que las variantes PGLI y PTHR están asociadas con manifestaciones más leves. Los modelos de proteínas en 3D sugirieron que esas variantes de cambio de sentido podrían alterar la interacción del MED13L con el módulo de quinasa CDK8, produciendo déficits funcionales. Nuestros descubrimientos subrayan diferentes mecanismos patogénicos que varían desde la inestabilidad de la proteína hasta interacciones moleculares alteradas, que contribuyen a la variabilidad clínica observada en los trastornos relacionados con el MED13L. Uy, ha vuelto a la página anterior. Vamos a ver si podemos pasar a la introducción. Introducción. Bueno, de la introducción he hecho un resumen de la información que es comprensible para nosotros, porque siempre hay muchísimos detalles y vocabulario científico y médico que es muy difícilmente comprensible por nosotros. En la introducción dice, las funciones de la proteína MED13L aún están parcialmente sin aclarar y las consecuencias funcionales precisas de las variantes patogénicas de cambio de sentido aún son desconocidas. Se ha intentado dilucidar cuáles son los mecanismos asociados por las variantes de cambio de sentido patogénicas del MED13L. Se han elegido 5 variantes localizadas en los exones 15, 17 y 30, que producen un fenotipo severo o típico del MED13L. Hemos observado que podría haber diferentes mecanismos involucrados en la patogenicidad de las variantes de cambio de sentido, que llevan a una pérdida de función que está relacionada con la severidad de la enfermedad. A ver, métodos. Aquí en estas páginas nos cuenta cómo han trabajado. Primero, cómo han elegido los pacientes. Aquí dicen que pacientes con variantes patogénicas o probablemente patogénicas que habían aparecido recurrentemente en bases de datos públicas o seleccionados según la relevancia de su fenotipo o que contuvieron un área relevante para el estudio. Han elegido ese tipo de pacientes. Hay un individuo con la variante PPRO 869LEU cuyo caso no había sido publicado antes, pero también le han seleccionado. Los padres de los pacientes firmaron un consentimiento informado según las normas éticas de la institución. Datos de trabajo en el laboratorio. A ver, voy a bajar. Aquí empieza a relatar todo el proceso que han utilizado en el laboratorio para poder estudiar y llegar a estas conclusiones. Por ejemplo, habla de construcción de plásmidos, que nosotros no sabemos lo que es, ni yo tampoco sabría explicarlo. Cultivo de células y transfección, medición de las proteínas, inmunofluorescencia. O sea, aquí en las siguientes páginas nos explica todo el proceso, paso por paso, que han seguido para llegar a las conclusiones a las que han llegado. A ver, vamos a pasar hasta los resultados, ¿vale? Que ya os digo que he intentado ponerlo en un lenguaje comprensible y no puedo dar muchos datos ni explicar cosas porque no soy ni médico, ni científico, ni genetista. Resultados. Las variantes en los exones 15 y 17 están asociadas con fenotipos más severos, epilepsia o electroencefalogramas anormales, discapacidad motora severa, gran fisura palpebral,
además de las ya conocidas características faciales. Las variantes en los exones 25 y 30 están asociadas con presentaciones típicas del síndrome MED13L, incluyendo retraso global del desarrollo moderado y rasgos faciales tales como fisuras palpebrales ascendentes, hipertelorismo, que es una mayor distancia entre los ojos, hipotonía y boca abierta. Luego nos pasa a narrar el análisis in vitro de la expresión transitoria de las variantes del MED13L. Bueno, aquí lo que viene a decir es que hay una disminución significativa en los niveles de proteínas en todas estas variantes que han seleccionado para estudiar. Localización celular de las proteínas mutantes del MED13L. En las células normales y en la variante PEPRO 869-SER, la mayoría de las proteínas se hallan en el núcleo, lo cual es algo bueno, que estén en el núcleo de la célula. Sin embargo, en las otras variantes hay una alteración significativa en la localización celular, que se halla predominantemente en el citoplasma, que he buscado en Internet y pone que es la parte externa del núcleo y que no es el lugar correcto. Aquí, interacción entre el MED13L. A ver, un momento que creo que voy a buscar dónde iba, porque es que no sé por qué se me va todo el rato. A ver, voy a buscar la palabra en la que estaba. Iba por interacción. A ver, un momentín. A ver si encuentro la parte en la que estaba. Aquí, interacción entre el MED13L y las subunidades del complejo CKM. Esto de CKM significa módulo de quinasa CDK8. Según Internet, igual que lo he buscado ahí, en GreenCard, pone que CKM es un tipo de gen codificador de proteínas. En el MED13L, una subunidad CKM se refiere a la MED13, que es una proteína que forma parte del complejo mediador y del módulo CDK8. Este complejo es importante en la regulación de la transcripción génica y participa en procesos como el ciclo celular, el desarrollo y el crecimiento. Específicamente, el MED13 es una subunidad del complejo CDK8, el cual es una quinasa que forma parte del complejo mediador, una estructura que ayuda a la ARN polimerasa 2 a transcribir genes. Bueno, pues el CDCKM es un gen codificador de proteínas. Interacción entre MED-TCL y las subunidades del complejo CKM, el módulo este de quinasa que hemos visto. Pues la conexión con otras proteínas, dice aquí, solamente está reducida en el caso de la variante PGLI 1899-ARG. Conservación del residuo y modelos estructurales de proteínas en 3D. Las variantes patogénicas de pérdida de función están localizadas en diversas zonas de la proteína, lo que puede alterar la forma y la función de la proteína. Luego empieza a enumerar las diferentes variantes y cuáles son los cambios que sufren. Por ejemplo, la variante PGLI 1899-ARG pone que reemplaza un residuo de glicina por otro de arginina, lo que puede afectar a la estructura de la proteína. La variante PTHR2162-MET pues tiene dañada la unión con el hidrógeno. La variante PCIS1131TYR puede causar problemas en el doblado adecuado de la proteína y modificar la estructura de la proteína. Todo esto lo explica de una manera súper científica y bastante difícil de comprender. Discusión. Aquí explica un poco más lo que ha estado desarrollando en el artículo. El síndrome de discapacidad intelectual. A ver si puedo quitar. El síndrome de discapacidad intelectual relacionado con el MED13L está caracterizado por una combinación de trastorno del habla
retraso motor, discapacidad intelectual y rasgos faciales distintivos. En este estudio investigamos 5 variantes de cambio de sentido patogénicas, identificadas en pacientes con el efecto espectro más severo de la enfermedad. Y además incluimos 2 variantes de pérdida de sentido recurrentes, PGLY1899-ARC y PTHR2162-MET, identificadas en pacientes con el fenotipo típico del síndrome MED-3L. El exón 15 del MED-3L ha sido identificado como un punto caliente para variantes patógenas. El mecanismo biológico preciso subyacente al fenotipo severo es difícil de determinar. Entonces, es difícil de decir por qué se producen estos fenotipos severos. Como sabéis, ya sabéis, hay como una gran variedad de afectación en nuestros hijos, ya que las variantes PEPRO 866-LEU y PEPRO 869-C mostraron comportamientos diferentes. La primera de ellas tenía similitudes con el resto de variantes estudiadas: localización en el citoplasma e inestabilidad de la proteína, consistente con un mecanismo patogénico de pérdida de función. Mientras que la segunda tenía una expresión de la proteína más estable, se localizaba parcialmente en el núcleo, pareciéndose a la variante normal del gen. Aunque esta proteína podría interferir con la función de la proteína normal o adquirir una nueva función que podría afectar a la célula. Son necesarios más estudios, incluyendo análisis transcriptómicos para aclarar su impacto funcional preciso. He buscado en internet qué significa análisis transcriptómico y pone: un análisis transcriptómico es un estudio que investiga la expresión de todos los genes en una célula o tejido. Además de las alteraciones de la estabilidad de la proteína y en la localización celular, es posible que otros mecanismos estén implicados en las consecuencias patogénicas de las variantes PEPRO 866-LEU y PEPRO 869-SER. Esto es muy relevante, ya que ambas proteínas mutantes mantienen su capacidad de interactuar con otras unidades CKM. CKM, ¿os acordáis que hace un segundín lo he dicho? Que es un gen codificador de proteínas. No se conoce el papel exacto de los lugares de fosforilación entre los residuos ASP860 y PRO879. Bueno, aquí empieza a explicar un poco más abajo, con un vocabulario súper difícil, que podría haber unos cambios en las estructuras secundarias, modificaciones en la manera en la que se pliega la proteína. Luego habla de la variante missense, de pérdida de sentido patogénica, PIS 1131-TYR, que la han relacionado con una probable inestabilidad proteica, con que afecta el correcto plegamiento de la proteína, conduciendo a un mecanismo patogénico de pérdida de función. Sobre la variante patogénica PGLY1899-ARC, pues también dicen que que sufre un mecanismo de pérdida de función. La variante PTHR2162-MET también está en un punto caliente de variantes patogénicas y también podría alterar el plegamiento correcto del MET-3L. Luego, un poco más abajo, nos dice que las variantes, que no logro avanzar, pero ya estamos casi terminando. No que hayáis entendido algo. Las variantes en componentes del CKM que hemos dicho que es el gen codificador de proteínas, están relacionadas con síndromes del neurodesarrollo superpuestos a través de varios mecanismos funcionales. Se han identificado variantes de pérdida de sentido más patogénicas en el desorden del desarrollo intelectual y encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Además de las consecuencias funcionales específicas de cada variante, la variabilidad clínica observada entre individuos con enfermedades relacionadas con el MED-3L puede estar influenciada por otros factores, incluyendo modificadores genéticos, cambios epigenéticos e influencias medioambientales. Contribuciones multifactoriales similares se han reportado en otros trastornos del neurodesarrollo, donde la variante genética de fondo y la regulación epigenética modulan la penetrancia y la severidad de los fenotipos. Estudios futuros
pueden ayudar a identificar estos modificadores y mejorar la comprensión de la variabilidad asociada con las variantes patogénicas del MET13L. Es probable que las variantes patogénicas tengan efectos diferentes al afectar una de las múltiples funciones de la proteína MET13L. Bueno, en concreto, no sé si os habréis enterado de algo, pero la conclusión que yo saco personalmente a leer esto es que estas variantes patogénicas pues alteran diversas zonas del gen o de las proteínas que podrían causar las diferentes afectaciones que sufren los pacientes con MET13L. La severidad, por ejemplo, además el exón 15 es como el punto más principal en el que se producen variantes patogénicas. Las variantes en los exones 15 y 17 están asociadas con fenotipos más severos, mientras que las variantes en los exones 25 y 30, pues digamos que están asociadas con representaciones más típicas del síndrome MET13. Y pues sí, han identificado reducciones significantes en la estabilidad de las proteínas y las variantes. Algunas de esas variantes tienen una localización anómala en el citoplasma, lo cual afecta a la función o a la integridad estructural del citoplasma. Y bueno, espero que hayáis comprendido mi traducción, espero que hayáis logrado comprender la información que aparece en el artículo. Justo ya cuando termina el artículo aparecen todas las fuentes citadas y en las que se basan para escribir estos artículos, junto con unos diagramas y fotos. Mirad, aquí está toda la bibliografía utilizada. Fijaos, una página, 2 páginas, 3 páginas de bibliografía, y luego aquí aparecen unas fotos de los experimentos en laboratorio que, por desgracia, no entiendo y no puedo explicaros, pero también nos aparecen unas fotos que explican lo que ellos han estado desarrollando a lo largo de estas 24 páginas del artículo. Bueno, con esto me despido. Espero que os haya resultado interesante, informativo, que hayáis logrado comprender algo del artículo y que hayáis logrado adquirir algo de información nueva sobre este síndrome que afecta a nuestros hijos. Nos vemos, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo dossier. Hasta luego.